Supuse que mi esposa, Lisa, estaría contenta cuando le dije que no necesitaba trabajar toda la semana. Soy mecánico de equipo pesado, y lamentablemente, suelo trabajar largas horas. Lisa había planeado una escapada de 3 días con sus hermanas al lago Wenene. Por lo general, alquilan cabañas, y las familias pasan 3 días nadando, haciendo senderismo y disfrutando de fogatas. Ya le había dicho a mi esposa que no podría ir, y ella parecía entenderlo. Era mitad de semana. Gano bien, especialmente con las horas extras. Había perdido la mayoría de estas salidas, así que estaba muy feliz de poder finalmente relajarme un poco. Oye, cariño. Tengo buenas noticias. Esta vez podré unirme a ustedes. ¡Qué bien, Bob! Estoy segura de que los niños lo apreciarán, y tú también te divertirás. Si no te importa, llevaré mi motocicleta de tierra. Hay algunos senderos designados allí que me gustaría probar. Lo haré solo si estás de acuerdo. No quiero causar ningún problema. Está bien. Hay muchas colinas alrededor del lago Wenene, y deberías andar en ellas. Disfruta la vida. Lisa estaba preparando la cena mientras yo iba a preparar la motocicleta. En realidad, no era una motocicleta de tierra. Era un motor de 2 tiempos permitido para uso en carretera, pero también se podía usar fuera de la carretera si no se estaba fijo en ello. No tenía muchas oportunidades de usarlo en casa. La cena estaba lista para cuando terminé. Por lo general, cenábamos juntos todas las noches. Lisa y yo llevábamos casados 12 años. Teníamos 3 hijos. Tammy tenía 11 años, Josh 8 y Terry 7. Teníamos una bonita casita con una gran hipoteca, y la familia con Nor iba muy bien. Después de la cena, los niños se acomodaron frente al televisor, y yo me duché. Lisa estaba terminando algo en la computadora cuando entré para buscar mis mapas. Noté que rápidamente eliminó algo e hizo low put cuando entré en la habitación. Hice como si no hubiera notado nada mientras rebuscaba en el armario. Ella sonrió y salió de la habitación, así que silenciosamente presioné el botón de cancelar apagado. Asegurándome de que estuviera abajo, abrí su correo electrónico. No había nada en la bandeja de entrada, y si lo hubiera, estaba seguro de que lo habría eliminado. Por si acaso, revisé los correos electrónicos eliminados. Lisa era muy cautelosa, especialmente cuando se trataba de su correo electrónico. Nunca le pregunté al respecto. Por lo general, ella eliminaba todo 2 veces. Nunca había registros de sus correos electrónicos entrantes o salientes. Sin embargo, esta vez estaba apurada, y noté que borró el archivo pero no eliminó el archivo eliminado en sí mismo. Ahí estaba. Los planes han cambiado. Bob vendrá con nosotros. Todavía puedes venir, pero pediré a Katie que te acomode en la última cabaña. Podremos pasar tiempo juntos porque él estará montando en su motocicleta. Nos vemos más tarde. Mensaje enviado a De Thompson. Esto no era bueno. ¿Quién era De Thompson y por qué vendría a nuestra reunión familiar? ¿Qué tenía que ver la hermana de Lisa, Katie, en esto? Lisa estaba lavando algunas prendas que los niños querían llevar en su paseo, así que agarré su anuario escolar del estante. No me llevó mucho tiempo encontrar a Don Thompson. Incluso había una foto de Lisa y Don juntos en el baile de graduación. Nunca fui un tipo muy inteligente, y nunca fui un tipo muy sospechoso. Tal vez debería haberlo sido. Pensé que todo estaba bien en nuestro matrimonio en general. Conocí a Lisa aproximadamente 2 años después de que se graduó de la escuela secundaria. Yo era 3 años mayor que ella, y tenía un buen trabajo. Después de salir durante unos 6 meses, le pedí que se casara conmigo, y ella aceptó. Ahora me preguntaba, ¿por qué? Si ella estaba saliendo con este chico en la escuela secundaria y aún lo estaba viendo, ¿por qué se casó conmigo? Tenía un buen trabajo, aunque nunca pensé que fuera muy ambicioso. Trabajé duro por mi familia.
me importaba muy poco yo mismo. Siempre pensé que valía la pena por ellos, pero ahora no estaba seguro. Nunca me gustaron los niños, pero amaba a mis hijos. Haría cualquier cosa por ellos solo porque eran míos. Era un padre muy cariñoso. El fin de semana prometía ser interesante. Los niños no perdieron tiempo y se dirigieron al lago. Eventualmente, descargué todo, incluida la motocicleta. La hermana de Lisa, Katie, estaba allí con sus 4 hijos. La hermana menor de Lisa, Cora, estaba divorciada y tenía 3 pequeños. El esposo de Katie, George, no vino. Parecía que sería el raro durante el fin de semana, excepto por el chico extra que se suponía que estaría en la última cabaña. Mientras me acomodaba, noté una Durango verde oscuro estacionada en la última cabaña. Todos tomamos rápidamente un bocado, y anuncié que iba a dar un paseo en moto. Preparé la motocicleta y agarré una cámara antes de salir. La moto era ruidosa, y estaba seguro de que Lisa contaba con eso para asegurarse de que yo no regresara sin que ella se diera cuenta. Monté aproximadamente medio kilómetro, dejé la moto en ralentí por un momento y luego la apagué. El viaje de regreso al campamento solo tomó unos 10 minutos. Las 3 hermanas estaban sentadas en la mesa de picnic charlando, mientras los niños estaban dispersos por ahí. En ese momento, se acercó a la mesa un chico alto y guapo, que asumí que era quien conducía el Durango. Todas las chicas lo saludaron efusivamente. Unos 10 minutos después, se levantó y se fue. Pasó por las cabañas y se dirigió hacia los vestuarios. Comencé a avanzar cuando vi a Lisa levantándose de la mesa y dirigiéndose en su dirección. Don entró por el lado para que nadie lo notara, y Lisa lo siguió después de un rato. Me acerqué silenciosamente desde el otro lado y encendí la cámara. Ni siquiera quité la tapa del objetivo porque no había nada que ver. Me deslicé hacia la pared contigua y pude escuchar su conversación. Lo siento mucho, Don. No tenía idea de que Bob vendría hoy. Intentaré compensártelo. La mayor parte del tiempo, probablemente estará montando su motocicleta, así que todo lo que tenemos que hacer es cuidar a los niños. Está bien, Lisa. Lo entiendo. Estoy un poco decepcionado, pero estoy seguro de que todo estará bien de todos modos. Esta noche están planeando una pequeña fiesta en las cabañas. Me escaparé al lago, y podremos nadar juntos, como en los viejos tiempos. Katie se asegurará de que Bob esté ocupado. No sé si puedo esperar tanto. Resistamos. Creo que puedo cuidarte un poco para ayudarte a aguantar hasta que oscurezca. Está bien, Don, eso es suficiente por hoy. Necesito volver con mis hermanas, dije. Me quedé allí aturdido. Mi corazón estaba roto, pero, ¿qué esperaba? Había estado merodeando tratando de atraparla, y lo logré. Supongo que estaba decepcionado de que hubiera sucedido en absoluto, pero sabía que sucedería. Me quedé allí durante 10 minutos después de que se fueran, tratando de averiguar qué hacer. Era deprimente, y odiaba estar deprimido. No obtuve ningún video, pero grabé 10 minutos de buen sonido. Regresé a la motocicleta y emprendí un largo y difícil viaje. Necesitaba algo para calmarme. Hubiera sido tan fácil enfrentarme cara a cara con Lisa y arreglar todo, pero simplemente no era mi estilo. De hecho, no tenía estilo. Simplemente no confrontaba la mayoría de los problemas. Durante 12 años, pensé que tenía un gran matrimonio, y ahora descubro que solo era un proveedor para mi esposa e hijos. Un comodín conveniente. Pasé la mayor parte del día inspeccionando el área alrededor de la playa. Había una larga pendiente cubierta de hierba que descendía hasta la orilla del agua. La playa era estrecha, con rocas y bosques a ambos lados. En el medio, a unos 15 metros de la orilla, había un lugar para hacer fogatas. Lisa, Katie y Cora llevaron a los niños a dar un paseo hasta la cascada local. Pasé tiempo recogiendo y apilando mucha leña en el hoyo. Puse leña al fondo y apilé varios troncos secos y buenos al lado.
Encontré cartón para colocar en el fondo y facilitar el encendido. No había mucha gente alrededor, así que no llamé la atención. No vi a Don en ningún lugar. Cuando todos regresaron del paseo, llevé a Joss y Terry al bosque, y cortamos alrededor de 20 buenos palos para asar. Les dije que mantuvieran el secreto hasta esta noche. Estaban emocionados. Le di a Tammy 2 grandes bolsas de malvaviscos y le expliqué nuevamente lo que íbamos a hacer. Llegó la noche, y todos nos reunimos alrededor del área de picnic. Tuvimos una buena cena, y los niños iban a estar fuera todo el día. Katie estaba muy habladora y se mantuvo cerca de mí. Me pidió que la ayudara con algunas cuestiones triviales y fue muy amable. No apartaba los ojos de Lisa, pero traté de no ser demasiado obvio. Finalmente, el sol se puso, dejando solo un poco de luz de luna. Hubo un debate sobre qué íbamos a hacer el resto de la noche, y parecía que las historias de fantasmas ganaban por poco. De repente, noté que faltaba Lisa, y Katie estaba parada justo a mi lado. Tuve una explicación muy detallada de cómo el esposo de Katie, George, estaba remodelando su cocina. Hizo un gran esfuerzo por interesarme, pero mi mente estaba en otro lugar. Finalmente, me disculpé y fui a la cabaña por un dispositivo. Como estaba en el lado opuesto del lago, Katie no parecía demasiado preocupada. Era demasiado oscuro para filmar algo, así que no me molesté en conseguir el equipo. Agarré 2 latas de líquido para encendedor y algunos fósforos de madera. Yendo detrás de las cabañas, pude bajar la pendiente hasta la playa sin que Katie me viera. Había suficiente luz de luna como para no acabar con todo. A medida que me acercaba, me volvía más silencioso. Pude ver 2 figuras en el agua. En el área de césped cerca de la playa había una manta. Lisa y Don habían dejado su ropa sobre la manta junto con 2 toallas. Levanté cuidadosamente las 4 esquinas de la manta y me acerqué al hoyo del fuego. Vertí una lata de líquido para encendedor sobre la leña, luego coloqué la manta encima y añadí más líquido. Con un movimiento rápido, arrojé un fósforo al montón de combustible y retrocedí. Todavía fui demasiado lento. Me chamusqué las cejas y el pelo de la mano mientras la leña prendía fuego. Ese fue el señal. Tammy y yo se levantaron y comenzaron a gritar. Malvaviscos para asar. Todos al fuego. Todos los niños corrieron por la pendiente hacia la fogata. Miré hacia el agua y vi a Lisa. La luz del fuego se reflejaba en los ojos de Lisa y Don mientras veían la sorpresa que descendía sobre ellos. Vi a Katie en la cima de la colina, y parecía como si fuera el fin del mundo. Los niños rápidamente se acomodaron alrededor de la fogata. Josh repartió los palos, y Tammy agarró los malvaviscos. Lisa trató de esconderse junto al muelle mientras me acercaba lentamente. Miré a su amante. Hola, Don. Soy Bob, el esposo de Lisa. Encantado de conocerte por fin. Él parecía emocionado y no dijo nada. Lisa, ¿puedo ayudarte a subir por la escalera para que puedas unirte a tus hijos junto al fuego? No. Solo ve a la manta y trae nuestras toallas. Lo siento, cariño. Me temo que utilicé la manta, las toallas y la ropa para encender el fuego. ¿No es genial el fuego? No, Bob, no. ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo vamos a salir del agua? Estoy seguro de que Katie estará más que feliz de ayudarte. Yo me voy a casa. Katie pasó por mí en el muelle mientras me alejaba. Subí por la colina y nadie siquiera notó que me iba. Agarré mi chaqueta y la cinta de vídeo de la cabaña. Usando la herramienta del vástago de la válvula del estuche de herramientas, quité 4 vástagos de válvula del SUV de Lisa. No podría arreglarlos hasta el día siguiente. Intenté abrir la válvula del Durango de Don con alicates, pero no pude moverla. Finalmente, la golpeé 3 veces hasta que simplemente se rompió. El Durango no estaba cerrado con llave, así que subí dentro y saqué su número de registro del compartimiento de guantes.
Supuse que Lisa podría tomar fácilmente uno de los autos de sus hermanas, pero decidí que esperaría hasta que recuperara el suyo. Apagué mi teléfono celular y salí del campamento en mi moto hacia la carretera. Era un largo camino en un vehículo incómodo. No fui muy lejos porque tuve que detenerme y rellenar la ventosa, así como mezclar gasolina y aceite. Al menos era tarde, y las carreteras no estaban muy llenas. Enderecé la moto y comencé a marcar los kilómetros. El Durango verde de Don me pasó a buena velocidad, y noté vapor blanco saliendo de debajo. A unas 10 millas por la carretera, se detuvo. Don Thompson se inclinaba bajo el capó, tratando de entender que estaba mal. Pasé desapercibido y me dirigí a la siguiente gasolinera. Un tanque de gasolina más grande no haría daño. Después de repostar, tomé una taza de café y saqué el número de registro de Don de mi bolsillo. Don vivía en Pattsville, lo que significaba que podía girar a la derecha ahora mismo y estar allí en menos de una hora. Por supuesto, una vez que llegué allí, tenía que encontrar la dirección. Eso tomó otra hora. Vivía en una modesta casa de madera al sur de la ciudad. No podía decir si era propietario de la casa o si la alquilaba. De cualquier manera, supuse que no estaría en casa por un tiempo, así que rompí una ventana en la puerta de la cocina y me deslicé adentro. Don tenía un pequeño equipo informático en su habitación. Encontré una llave en el cajón del escritorio y quité el lateral de la unidad central de procesamiento. Sacando el disco duro, busqué algo más interesante. En la esquina del escritorio había un álbum de discos tipo CD que contenía unos 20 discos. Lo agarré junto con el disco duro y salí. En menos de 2 horas, incluyendo otro repostaje, estaba en casa. Fue entonces cuando me alegré de tener un maletero grande en mi camioneta. Logré guardar mi ropa, computadora y algunos objetos del hogar detrás del asiento. Reuní un montón de papeles y documentos personales y me dirigí al motel al otro lado de la ciudad. Eran las 3 de la mañana. Tenía que descansar porque mañana iba a ser un día ocupado. Por cansado que estuviera, aún me desperté temprano. Me llevó un tiempo conectarme al disco duro de Don, pero eventualmente lo hice. Don parecía haber guardado todos los correos electrónicos que intercambiaban con Lisa. La mayoría estaban guardados en su archivo de documentos, pero muchos todavía estaban en su bandeja de entrada. Comencé a leerlos, pero no tenía mucho tiempo. Me llevaría un día entero leerlos todos. Hojeé algunos aquí y allá para tener una idea de lo que estaba pasando. Definitivamente estaban involucrados románticamente, pero los correos electrónicos no eran cruciales. No encontré ningún lugar donde dijeran algo malo sobre mí. Al contrario, había algunos comentarios que indicaban lo contrario. Lisa comentaba sobre el gran trabajo que hice instalando nuevos gabinetes de cocina, y Don respondió que ojalá pudiera ser tan hábil como yo. Era un poco extraño. Aquí estaban 2 personas engañándome, pero de ninguna manera despreciándome. Estaba confundido. Los discos eran otra historia enredada. No había imágenes explícitas. Había muchas fotos de ellos juntos haciendo varias cosas, pero ninguna indecente. En una foto, su cabello era oscuro y corto. Eso fue cuando tenía a Tammy. En la siguiente imagen, su cabello era castaño, cuando tenía a Joss, y luego largo y oscuro cuando estaba embarazada de Terry. En todas las fotos, Don sonreía como un padre orgulloso. Realmente dolía. Era hora de ponerse en marcha. Hice las rondas habituales. Primero, cerré todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Renuncié a mi trabajo y cobré todos mis días de vacaciones y de enfermedad. Cobré mis pólizas de seguro de vida y cancelé mis servicios de teléfono celular. Organicé la desconexión de los servicios públicos para el final de la semana. Estaba seguro de que olvidaría algo, pero hice lo que pude. Fui al consultorio del médico de familia y pedí a la enfermera que tomara un hisopo de ADN, indicándole que enviara los resultados a mi abogado. Luego fui a la oficina de abogados y llené los papeles de divorcio.
Le dije a Seymour que no le diera nada y que ofreciera pensión alimenticia solo si la prueba de ADN mostraba que eran míos. Tenía pocas esperanzas en ese momento. Dejé $2,000 en la cuenta corriente para Lisa y sus hijos. Dije que podía quedarse con la casa pero tenía que hacer los pagos ella misma. Dejé 2 poderes notariales firmados por si los necesitaba. Firmé un formulario para ayudarla a vender la casa. El pueblo de Yuba estaba lejos de Reading. Tenía suficiente dinero para mantenerme durante mucho tiempo, pero sabía que tenía que empezar a trabajar para no volverse loco. Estaba casi seguro de haber dejado atrás algunos problemas, incluidos cargos por hackeo e intrusión en el condado de Schuylkill. No tenía idea de qué cosas había dejado en casa por las que era legalmente responsable, y eso no me molestaba demasiado. Tampoco era muy inteligente cuando se trataba de desaparecer del mapa. Mi registro de automóvil, licencia de conducir y seguro serían válidos por un tiempo, pero eventualmente tendría que actualizar mi información y correr el riesgo de ser descubierto. Las cuentas bancarias y el empleo también podrían plantear problemas. Cada mañana, grupos de hombres se reunían en ciertos cruces importantes, buscando trabajo diario. Los posibles empleadores pasaban en auto y elegían a quien querían, pagándoles en efectivo como contratistas independientes. Un día de trabajo duro se recompensaba con una suma de dinero que no podía rastrearse. No me importaba el trabajo ni el bajo salario, pero me sentía insatisfecho al no poder hablar con mis colegas de trabajo. Comencé a estudiar un poco de español, y las cosas mejoraron. Con el tiempo, me convertí en un recolector regular para el equipo de agricultores de Sater. Cultivaban nueces, almendras, avellanas y pistachos. El trabajo era duro y no requería demasiadas neuronas de mi parte. Dormía bien por las noches. Unos meses más tarde, tomé prestado un teléfono celular de uno de los supervisores y llamé a mi abogado. Le entregó los papeles a Lisa. Ella no quería nada de mí, pero insistía en recibir algo de manutención para los niños. No había proporcionado ningún resultado de prueba de ADN. Le dije que no pagaría la manutención de hijos que no fueran míos. Sus padres y hermanas la estaban ayudando con los gastos hasta que pudiera encontrar trabajo. Puso la casa en venta. Si todo iba bien, el divorcio sería definitivo en 4 meses. Don Thompson no presentó un informe a la policía del condado de Schuylkill. Supongo que ya no necesitaba esconderme más. Pasaba las tardes leyendo correos electrónicos y mirando fotos de los CD. Hace unos 4 años, Lisa y Katie se fueron en un crucero de fin de semana a Nassau. Lisa fue en el crucero con Don Thompson, y Katie estaba con otro chico, no George, su esposo. De los correos electrónicos, descubrí que su nombre era Richard Witt. No fue muy agradable ver las fotos. Por las imágenes, estaba claro que Lisa y Don compartían camarote. Amaba a Lisa y haría cualquier cosa por ella. Me costaba mucho asimilar toda la nueva información que estaba encontrando. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? La empresa tenía 2 sacudidores de árboles grandes. Uno había estado roto desde que empecé a trabajar allí, y hoy el segundo se rompió. La empresa tuvo que llamar a un especialista de Sacramento para arreglarlos. Iban a terminar el día laboral temprano y enviar a todos a casa, así que le pregunté al capataz si podía echar un vistazo. Me llevó solo 1 hora ponerlo en marcha. Todos mis amigos estaban felices porque terminaron su turno. Pasé el resto del día trabajando en el segundo sacudidor y finalmente lo puse en funcionamiento alrededor de las 7 de la tarde. Todos los demás se habían ido antes, así que el supervisor John Foreman me ofreció llevarme a casa. De camino a casa, me ofreció un trabajo a tiempo completo como técnico de reparación de equipos, lo cual acepté de inmediato. Unos meses más tarde, llegué a casa del trabajo y encontré un coche de alquiler barato en mi camino de entrada. George Mitchell, el esposo de Katie, me había encontrado. Estaba sentado en el porche y me dio una leve sonrisa cuando me acerqué a la casa. No estaba realmente contento de verlo, pero intenté ser amistoso. ¿Cuánto tiempo has estado esperando, George?
Unas 2 horas. Me tomaría una cerveza fría si tienes una. Saqué 2 Fosters para nosotros y nos sentamos en lados opuestos de la mesa de plástico de la cocina. ¿Qué podría ser tan importante como para que volaras casi 5.000 kilómetros para verme, George? Lisa me pidió que viniera, y sus padres pagaron los boletos. Bien, empecemos. En primer lugar, ¿qué estás tratando de lograr? Pasé todo el vuelo tratando de idear el enfoque correcto para esto. Permíteme contarte algo que no muchas personas saben sobre Katie y yo. ¿Involucra a Richard Witt? Sí. Supongo que no fue un secreto tan grande como esperábamos. Solo sonreí. Bob, las 3 chicas Spencer, Lisa, Katie y Cora, querían familias grandes. Era importante para ellas, y era muy importante para sus padres. Estuvimos casados durante 2 años, y no tuvimos suerte. Las pruebas mostraron que el problema estaba en mí. No podíamos tener hijos. No queríamos adoptar un niño y no podíamos costearnos procedimientos artificiales. Tomó mucho tiempo, pero eventualmente acordamos intentar encontrar a alguien más para que Katie quedara embarazada. Sé que suena extraño, pero pensamos mucho en ello. Richard era mi amigo desde la escuela secundaria. Katie había estado saliendo con él y durmiendo con él antes de que me conociera. Él fue uno de los testigos en nuestra boda. Me gustaba Richard, así que Katie y yo nos reunimos con él para explicarle el problema. Al principio, se resistió y solo accedió a algunas concesiones. ¿Concesiones? Richard dijo que fecundaría a Katie tantas veces como quisiéramos, pero quería la oportunidad de verla una vez al mes y un fin de semana al año. Bajo estas condiciones, estaba dispuesto a ayudar hasta que encontrara una esposa para él. Los 4 hijos nuestros son de Richard. Hace unos 3 años, fui testigo en su boda, y desde entonces, no ha visto a Katie. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo y Lisa? Lo mismo, pero diferente. Supongo que vas a explicarlo. Lisa y Don Thompson han estado enamorados desde la escuela secundaria. Su futuro juntos estaba completamente planeado, excepto por un problema. Don tuvo un accidente de esquí justo después de la escuela secundaria. Todavía podía funcionar sexualmente, pero no podía ser padre. Lisa estaba devastada. Los niños debían ser lo más importante en su vida. Don convenció a Lisa de que debería casarse para que pudiera tener su propia familia y para que pudieran seguir siendo amigos cercanos. ¿Quieres decir que engañan? Es una forma cruda de decirlo, Bob, pero creo que la respuesta es sí. Escuché con mucha atención lo que George estaba diciendo. Algunas cosas sonaban verdaderas, pero la mayoría era tonterías. Decidí dejarlo hablar un poco más. Lisa eventualmente estuvo de acuerdo, pero le pidió a Don que le encontrara un esposo. Él no quería que nadie viviera en el área de Pattsville, así que rastreó a su amigo en Reading, David Liebman. Supongo que trabajaste en algunos de los camiones de gas de Dave. Sí, Dave parecía ser un buen tipo. Bueno, lo redujeron a 3 chicos, y Lisa te eligió a ti. Te persiguió, te hizo casar con ella y te dejó pensar que fue tu idea. Le diste un hogar bonito y un matrimonio feliz, además de 3 hijos hermosos. Ella intentó ser una esposa cariñosa contigo mientras mantenía una relación con Don. Con el paso de los años, se fue acercando más a ti y viendo a Don cada vez menos. Tanto ella como Katie intentaron emparejar a Don con otras chicas, pero él amaba a Lisa y quería mantener su relación con ella. George metió la mano en el bolsillo de su abrigo y deslizó un sobre la mesa. Dentro había un informe de ADN. Esperaba recibir algún tipo de formulario, pero solo era una carta oficial que afirmaba que soy el padre biológico de nuestros 3 hijos. Repasé el informe y miré a George. Él no dijo nada. ¿Eso es todo, George? Está bien. Lisa cortó todo contacto con Don inmediatamente después de que te fuiste. Decidió que sería lo mejor para ella y los niños cuando Don desapareciera de su vida para siempre.
Esperaba que cuando Don se fuera para siempre, reconsideraras el divorcio y volvieras a casa. Agarré 2 cervezas más. No dije nada, simplemente me senté y miré el papel. No podía creer que este tipo volara hasta el otro lado del país para contarme esta tontería. Tal vez había algo de verdad en algún lugar, pero no podía entenderlo. Nunca entendí por qué Lisa se casó conmigo, y aunque escuché la tontería de George, no se aclaró nada. ¿A qué hora es tu vuelo de regreso, George? Necesito estar en la terminal de Sacramento a las 8. Tendré tiempo suficiente para llegar y devolver el coche de alquiler. Realmente aprecio que te hayas esforzado tanto en explicarme todo, George. Probablemente podrías haberlo hecho por teléfono, pero supongo que la comunicación cara a cara es más efectiva. ¿Quieres que le diga algo a Lisa o a los niños cuando llegue a casa? Sé que ella espera alguna buena noticia. Estaba realmente devastada cuando te fuiste. No puedo pensar en nada en este momento. Solo dales mis saludos y diles que estaré pensando en ellos. Acompañé a George hasta su coche. Pude ver que esperaba una reacción ligeramente mayor de la que recibió. Fue una historia interesante, especialmente cuando comenzó con su confesión sobre su relación con Katie. Si todo lo que dijo es verdad, entonces tal vez reconsideraría el divorcio, pero había demasiados agujeros en su historia. Sentía un fuerte apego a Lisa. Habíamos pasado muchos años maravillosos juntos, y siempre nos consideré un equipo. Su aparente traición me rompió el corazón. Me gustaría arreglarlo si pudiera. Estaba buscando más información y respuestas, y quería que me explicaran y mejoraran la situación. Aún así, no podía creer que George volara aquí para una conversación de 30 minutos. Al día siguiente, llamé a mi abogado. Seymour, soy Bob Connor de California. No te oigo a menudo, Bob. ¿Qué necesitas? En primer lugar, ¿alguna vez has recibido resultados oficiales de pruebas de paternidad de ADN? Bob, no he recibido nada. Le pregunté a Lisa 3 veces, y cada vez prometió, pero aún no he recibido nada. Le dije que pagaré por las pruebas, pero no creo que haya cambiado nada. El cuñado de Lisa me envió una carta de laboratorios científicos en Pattsville que afirma que soy el padre. ¿Les proporcionaste alguna de mis pruebas que pudieran usar como estándar? Nunca he oído hablar de ese laboratorio, y todavía tengo tus muestras aquí en la oficina. Nunca las he entregado a nadie. A menos que hicieran su propia prueba de ADN en tu cabello o uñas, no tengo idea de para qué estaban probando. Lo investigaré. ¿Algo más? ¿Tienes a alguien que pueda investigar a un tipo llamado Don Thompson que vive en Pattsville? No puedo sacarme de la cabeza que saber algo sobre él podría ser importante. Entiendo que el divorcio está casi finalizado, y no quiero arruinarlo, pero si puedo evitar cometer un error, quiero hacerlo. Eso no debería ser un problema. ¿Te debo dinero? Todavía tienes un buen colchón en tu cuenta. Te avisaré si te acercas. Unos días después, Seymour me llamó y me dijo que el laboratorio científico en Pattsville era falso y había sido cerrado por el Estado. También me informó que Don Thompson apenas se graduó de la secundaria. No era muy brillante y tenía problemas para mantener un trabajo. Acababa de ser despedido de su último trabajo como conductor de camiones de gas y estaba teniendo dificultades para encontrar algo más en el área de Pattsville. Según los informes, era una buena persona, simplemente no muy inteligente. Esa noche, cuando regresé a casa del trabajo, Tammy, Joss y Terry corrieron hacia el camión. Se abalanzaron sobre mí mientras intentaba llegar al porche donde los esperaba su madre. ¿A qué debo el placer?, pregunté. Sentí que los niños deberían estar con su papá, y como no querías volver a Pensilvania, decidí traerlos aquí. Ya he alquilado un lugar al otro lado del río en Marysville. ¿Por qué no pedimos pizza y nos instalamos? La siguiente hora la pasamos con los niños contándome sobre su viaje por todo el país. Casi no pararon durante el viaje, pero aún así vieron muchas cosas nuevas y emocionantes.
Lisa estaba callada, dejando que los niños charlaran. Les encendí la televisión, y comenzaron a relajarse. Lisa y yo limpiamos después de la cena caótica. Bob, lo siento mucho por cómo han salido las cosas. Esperaba que George pudiera explicártelo, pero al parecer no lo hizo muy bien. El día después de que nos descubrieras a Don y a mí juntos, terminé todo con él. Fue tonto de mi parte mantener la relación durante tanto tiempo. Durante años, he sabido que nuestro matrimonio era más importante para mí que mi amistad con Don. Hemos estado juntos durante tanto tiempo y tan cerca que fue difícil romper esos lazos. Lo siento si suena tonto, pero no sé cómo explicarlo de otra manera. No he vuelto a ver a Don desde ese día en el campamento, y no planeo volver a verlo. Espero que entiendas que eres tú a quien amo y con quien quiero pasar el resto de mi vida. Eres el padre de mis hijos, y quiero que los ayudes a criarlos. No sé qué decir, Lisa. Me has sorprendido. Hay muchas cosas que no entiendo y, tal vez, no quiero entender. Es agradable volver a ver a los niños, y espero poder ayudarte con ellos. En este momento, me siento demasiado incómodo como para querer reavivar la relación, pero estoy dispuesto a trabajar en ello. Está bien. Entiendo tu reticencia. Tengo trabajo en un restaurante a partir de la próxima semana en Marisville. Tendré que trabajar por las noches y los fines de semana. Agradecería que cuidaras de los niños mientras trabajo hasta que pueda arreglar algo. Eso me suena tentador. ¿Los vas a dejar aquí, o quieres que los recoja? Los dejaré aquí y los recogeré después de terminar. Solo espero que no sea una carga. El arreglo parecía funcionar bien. Como es de esperar, en el primer día, tomé muestras de ADN de cada uno de los niños y las envié de inmediato a Seymour. Tammy fue más sincera de lo habitual y parecía preocupada por la relación entre Lisa y yo. No quería involucrar a los niños en este lío y traté de no mencionar el divorcio. Llegó una carta de George, y dentro había un recorte de periódico y una nota que simplemente decía, para tu información. El recorte mostraba una foto de Don en uniforme militar. Había completado el entrenamiento básico y había sido desplegado en el extranjero durante 2 años. Llamé a Tammy. ¿Conoces a esta persona? Pregunté, señalando la foto. Por supuesto. Ese es el tío Don, pero no se supone que te hablemos de él. ¿Ves al tío Don a menudo? Solíamos hacerlo, pero nunca se suponía que te dijéramos qué hacíamos, o si no, mamá se enojaría. ¿Lo has visto desde que me fui? Sí. ¿Dónde? Principalmente lo veíamos en la cafetería o lugares así. Él y mamá hablaban mientras nosotros jugábamos a los videojuegos y cosas así. ¿Alguna vez se quedó en casa? Solo una vez. Fue una semana antes de que nos fuéramos y un día antes de que se fuera al ejército. Cuéntame sobre eso. Está bien, pero no se supone que lo haga. Llegó a casa en un taxi. Le dijo a mamá que se iba al ejército y que se iba a Filadelfia al día siguiente por la mañana. Mamá empezó a llorar y abrazarlo. Decía toda clase de tonterías. Josh, Terry y yo entramos en la casa y vimos la tele mientras ellos hablaban. Ella lloraba mucho y decía cosas que no podía entender. Todos nos fuimos a la cama y ellos seguían hablando. Bajé las escaleras a medianoche para tomar un trago, y él no estaba en el sofá. A la mañana siguiente, miré por la ventana y lo vi subiendo a un taxi. Mamá seguía llorando. Ese día nos dijo que nos íbamos a California para verte. No le digas a mamá que te conté esto, o se enojará mucho conmigo. ¿Mamá lloró cuando me fui? No. Todo empezaba a tener sentido. No creo que el recorte de periódico diera los resultados que George había esperado. Esperaba ansiosamente la oportunidad de reconciliarme con Lisa, pero ahora tenía dudas. Hubiera compartido gustosamente toda la información que tenía con ella y le habría permitido explicar algunas cosas, pero no podía hacerlo.
Tal vez era demasiado cobarde para enfrentar a la mujer que amaba acerca de la fidelidad. No tenía motivos para creer que Tammy me mentía, pero lo que me dijo contradecía lo que George y Lisa decían. Parecía bastante obvio quién estaba mintiendo. Hice lo que los cobardes siempre hacen. Estaba sentado en el aeropuerto de Seattle cuando sonó mi teléfono celular. Papá, soy Tammy. ¿Dónde estás? Estoy en el aeropuerto de Seattle, cariño. ¿Cuándo vas a volver a casa? No hasta dentro de 10 meses, querida. Tuve que firmar un contrato para conseguir este trabajo, y estaré ocupado por mucho tiempo. Mamá está muy enojada conmigo por haberte contado sobre el tío Don. Nos vamos a volver a Reading tan pronto como ella cobre su último sueldo del restaurante. Creo que también está enojada contigo. Tammy, lo siento si te metiste en problemas con tu mamá por mi culpa. Solo recuerda, no hiciste nada malo. Nada de esto es culpa tuya, y no lo olvides. Te extrañaré. Joss y Terry también te extrañarán. Lo siento mucho que te hayas tenido que ir, pero creo que lo entiendo. Te quiero mucho, cariño, y dile a Joss y a Terry que también los quiero. Llamé a Seymour después de que Tammy colgara. Los resultados de las pruebas de ADN ya estaban. Ninguno de los niños era mío. Era otra mentira de George y Lisa. El divorcio estaba programado para finalizar en 2 semanas. Le dije a Seymour que seguiría enviando dinero para apoyar a los niños hasta que surgieran nuevos problemas. Él aceptó encargarse de eso por mí. Hace frío en Prudhoe Bay, pero al menos la herida de cuchillo en mi espalda está sanando.